En noviembre, su estado ya era alarmante. Estaba extremadamente delgada, pálida, con ataques de tos que la dejaban sin aire. Lo más estremecedor es que, según relatos de Charlotte, el 19 de diciembre de 1848, la mañana de su muerte, Emily se levantó de la cama, se vistió sola y comenzó sus tareas habituales. Poco después, colapsó. El viento no solo azotaba los páramos de Yorkshire, susurraba secretos. Y una niña silenciosa, de mirada oscura y profunda, parecía entenderlos como si fueran un idioma antiguo. Antes de que el mundo conociera su nombre, antes de que su novela desafiara las normas victorianas y escandalizara a los críticos, existía simplemente una presencia solitaria que caminaba entre la niebla. Esa niña era Emily Brontë, y su historia comenzaba no con aplausos, sino con muerte, aislamiento y un paisaje tan indómito como su imaginación. Nació el 30 de julio de 1818 en Thornton, pero crecería en un lugar que marcaría su espíritu para siempre, el pequeño pueblo de Haworth. Allí, en la rectoría situada junto al cementerio parroquial, la vida y la muerte convivían a pocos pasos de distancia. Su padre, Patrick Brontë, era un clérigo irlandés de carácter severo, culto y ambicioso para sus hijos. Su madre, María Branwell, murió cuando Emily tenía apenas 3 años. Ese fue el primer golpe, el primero de muchos. La muerte no era un concepto abstracto en Haworth. El cementerio, saturado de tumbas, estaba tan cerca de la casa que las lluvias arrastraban el olor húmedo de la tierra removida hasta las ventanas. Las enfermedades eran frecuentes y la esperanza de vida incierta. Quizá por eso la pequeña Emily aprendió pronto que la fragilidad humana no era una metáfora literaria, sino una realidad diaria. Pero si el mundo exterior era áspero, el interior de la rectoría ardía de imaginación. Emily creció junto a sus hermanas Charlotte Brontë y Anne Brontë, además de sus hermanas mayores María y Elizabeth, quienes morirían jóvenes tras las duras condiciones de un internado religioso. Esa tragedia marcó profundamente a la familia. Las 2 niñas mayores fueron enviadas a la Clergy Daughters School, donde el frío, la mala alimentación y la disciplina severa debilitaron sus cuerpos hasta llevarlas a la tumba. Emily nunca olvidaría ese destino, nunca olvidaría lo que la negligencia y el fanatismo podían hacerle a un alma joven. La infancia de Emily fue, en apariencia, tranquila. Pero bajo esa quietud se gestaba una tormenta creativa. Junto a Charlotte, Anne y su hermano Branwell inventaron mundos imaginarios complejos, con mapas, guerras, traiciones y poemas. Crearon reinos ficticios como Gondal, un universo apasionado y oscuro que Emily desarrollaría con especial intensidad. Lo fascinante es que esos mundos no eran simples juegos infantiles, eran laboratorios emocionales. Allí exploraba ambición, venganza, amor obsesivo y poder, sentimientos que años después sacudirían a los lectores. Mientras otras niñas aprendían modales y costura, Emily prefería caminar sola por los páramos. Ese paisaje abierto, casi salvaje, se convirtió en su verdadero hogar. Sentía una conexión profunda con la naturaleza, no como algo decorativo, sino como una fuerza viva, brutal y espiritual. El viento no era brisa romántica, era rugido, era presagio, era libertad. Quienes la conocieron la describieron como reservada, incluso distante. No buscaba aprobación social, no ansiaba brillar en salones elegantes. Su mundo era interior, volcánico y silencioso. A diferencia de Charlotte, más sociable y ambiciosa literariamente, Emily parecía no necesitar espectadores. Escribía porque no podía evitarlo, no porque soñara con fama. Sin embargo, esa aparente dureza escondía una sensibilidad extrema. La muerte de sus hermanas mayores la afectó profundamente. El aislamiento en Haworth, lejos de sofocarla, la convirtió en una observadora aguda de la condición humana. Aprendió a leer no solo libros, sino gestos, silencios y contradicciones. Un detalle curioso y poco conocido es que Emily tenía una relación casi mística con los animales. Amaba a los perros, especialmente a su mastín Keeper, a quien defendía con ferocidad. Se cuenta que cuando el perro fue castigado por su padre,
Emily lo abrazó y cuidó sus heridas con lágrimas en los ojos. Esa escena revela algo esencial. Su lealtad era absoluta. Amaba con intensidad y odiaba con la misma fuerza. La educación formal de Emily fue intermitente. Asistió brevemente al internado que había enfermado a sus hermanas, pero regresó pronto a casa. La mayor parte de su formación fue autodidacta. Leía a Milton, a Byron, a Shakespeare. Absorbía poesía como quien respira. Y escribía versos de una madurez sorprendente para su edad. Ya en su adolescencia temprana, su carácter se había definido con claridad. Era firme, independiente y profundamente introspectiva. No buscaba encajar en el molde victoriano de feminidad dócil. Había en ella una rebeldía silenciosa, una resistencia que no necesitaba escándalo para existir. Y mientras el mundo seguía girando ajeno a su existencia, en aquella rectoría azotada por el viento, se estaba formando una mente que cambiaría la literatura inglesa para siempre. Una mente que escribiría una historia tan intensa, tan salvaje y tan incomprendida, que incluso hoy sigue dividiendo opiniones. Pero antes de que esa obra naciera, antes de que la pasión se convirtiera en tinta, Emily tendría que enfrentarse a pérdidas aún más devastadoras, a frustraciones profesionales y a una sociedad que no estaba preparada para la fuerza de su imaginación. El viento seguía soplando en Haworth, y la niña que lo escuchaba crecería para convertir ese sonido en algo eterno. Hay almas que despiertan lentamente. La suya no. La adolescencia de Emily fue como una llama que ardía en silencio, sin testigos, pero con una intensidad que amenazaba con consumirlo todo. Mientras el mundo victoriano imponía normas rígidas sobre lo que una joven debía ser, pensar y sentir, ella ya estaba desobedeciendo en secreto, construyendo universos donde las pasiones no pedían permiso. La rectoría de Haworth seguía siendo su fortaleza y su prisión. El pueblo era pequeño, aislado, cubierto por una niebla que parecía eterna. Sin embargo, en su interior, Emily no se sentía confinada. Al contrario, su imaginación atravesaba océanos, reinos y tormentas emocionales imposibles de contener. Gondal, el mundo ficticio que compartía principalmente con Anne, se volvió más complejo y oscuro durante esos años. Ya no eran simples juegos infantiles. Eran epopeyas cargadas de traición, deseo, violencia y poder. Sus poemas juveniles, muchos de los cuales se conservarían más tarde, revelan una voz sorprendentemente madura, obsesionada con la libertad y la trascendencia. Pero la realidad seguía reclamando su lugar. En 1835, cuando tenía 17 años, Emily fue enviada a Roe Head School, donde su hermana Charlotte trabajaba como profesora. La experiencia fue breve y reveladora. El entorno disciplinado, la estructura rígida y la constante interacción social la sofocaban. No era timidez superficial, era una incompatibilidad profunda con el artificio social. Se enfermó física y emocionalmente. Su salud se deterioró con rapidez y regresó a Haworth después de apenas unos meses. Anne ocuparía su lugar. Ese episodio dejó algo claro. Emily no estaba hecha para adaptarse al mundo. El mundo tendría que enfrentarse a ella. Durante los años siguientes, asumió responsabilidades domésticas en la rectoría. Cocinaba, limpiaba, ayudaba en las tareas del hogar. Desde fuera, parecía una hija obediente y discreta. Pero en sus momentos de soledad, escribía, y lo hacía con una intensidad casi febril. La poesía se convirtió en su refugio y su arma. En sus versos hablaba de espíritus indomables, de amores que desafiaban la muerte, de naturalezas que reflejaban estados emocionales extremos. Hay algo estremecedor en esos poemas juveniles. La constante presencia de la muerte no como final, sino como tránsito. Como si desde muy joven hubiera intuido que su vida sería breve. Algunos críticos posteriores señalarían que su visión del más allá no era convencionalmente cristiana, a pesar de haber crecido en un hogar religioso. En su obra temprana aparece una espiritualidad más panteísta, más vinculada a la naturaleza que al dogma.
En 1838, intentó trabajar como institutriz en una familia acomodada. La experiencia fue desastrosa. La disciplina hacia los niños, las exigencias sociales y la sensación de servidumbre la desgastaron profundamente. Solo permaneció allí unos meses. El trabajo de institutriz era una de las pocas opciones respetables para una mujer educada sin fortuna, pero para Emily representaba una renuncia intolerable a su independencia interior. Sin embargo, no todo fue frustración. En 1842, ella y Charlotte viajaron a Bruselas para estudiar en el Pensionnat Heger, con la esperanza de perfeccionar sus habilidades lingüísticas y eventualmente abrir una escuela propia. Fue uno de los pocos momentos en que Emily salió de Inglaterra. Bruselas representaba algo radicalmente distinto a los páramos de Yorkshire. Cultura continental, sofisticación urbana, nuevos idiomas. Allí demostró una capacidad intelectual extraordinaria. Aprendió francés con rapidez y escribió ensayos que impresionaron a sus maestros. Pero, una vez más, la distancia emocional se hizo evidente. Tras la muerte de su tía Elizabeth Branwell, quien ayudaba económicamente a la familia, Emily regresó a Haworth. Charlotte volvería después a Bruselas. Emily no. No quiso. No podía vivir lejos de los páramos. Esa decisión fue crucial. Eligió el aislamiento. Eligió la fidelidad a su paisaje interior antes que cualquier promesa de reconocimiento social. Durante su adolescencia tardía y primeros años de adultez, su relación con su hermano Branwell comenzó a adquirir matices oscuros. Él, que había mostrado talento artístico, empezó a caer en el alcohol y el opio tras una relación fallida con una mujer casada. Su autodestrucción afectó profundamente la dinámica familiar. Emily lo defendía con una lealtad feroz, pero también presenciaba su deterioro. Ese descenso trágico sería una sombra constante en la casa. Hay un detalle poco conocido que revela la fuerza de su carácter. Cuando Branwell, en uno de sus episodios violentos, amenazó con prender fuego a la casa, fue Emily quien lo enfrentó sin vacilar. No gritó, no huyó. Se interpuso con una determinación que sorprendió incluso a su padre. Esa escena parece salida de una novela gótica y muestra que su fortaleza no era literaria, era visceral. Mientras tanto, su escritura evolucionaba. Sus poemas se volvieron más densos, más intensos, más desafiantes. No buscaban agradar. Buscaban decir la verdad emocional sin filtros. En una época en que la sensibilidad femenina debía ser delicada y contenida, Emily escribía sobre pasiones desbordadas y almas que se negaban a someterse. La adolescencia había quedado atrás, pero no como una etapa de ingenuidad. Había sido una forja. El fuego que ardía en su interior ya no era secreto. Era una fuerza contenida que esperaba el momento exacto para estallar en forma de obra inmortal. Y ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera podría imaginar. Si estás disfrutando de este video, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Ese es un pequeño gesto que nos ayuda a seguir creando contenido valioso para ti. Gracias por hacerlo. Sigamos entonces con la narración. Hubo un instante, casi invisible, en que el destino dejó de ser posibilidad y se convirtió en detonación. No hubo trompetas ni presagios claros. Solo una noche silenciosa en Haworth, una vela encendida y una mujer inclinada sobre el papel mientras el viento golpeaba las ventanas como si exigiera ser escuchado. Lo que estaba a punto de nacer no sería simplemente una novela. Sería una tormenta que atravesaría generaciones. A mediados de la década de 1840, la vida en la rectoría se había vuelto emocionalmente asfixiante. Branwell se hundía cada vez más en el alcohol y el opio. Sus crisis eran violentas, erráticas. El padre envejecía. Las tensiones económicas persistían, y sin embargo, en ese entorno de deterioro, algo extraordinario comenzaba a gestarse. En 1845, Charlotte descubrió por accidente un cuaderno de poemas de Emily. Lo que leyó la dejó atónita. No eran versos amateurs ni intentos tímidos. Eran composiciones poderosas, cargadas de imágenes audaces
y una profundidad filosófica sorprendente. Charlotte insistió en publicarlos. Emily se resistió al principio. Era ferozmente privada. La idea de exponer su mundo interior le resultaba casi violenta, pero finalmente accedió. En 1846, las tres hermanas publicaron un volumen conjunto titulado Poems by Currer, Ellis and Acton Bell, Poemas de Currer, Ellis y Acton Bell. Utilizaron seudónimos masculinos para evitar los prejuicios contra autoras femeninas. Emily firmó como Ellis Bell. El libro vendió apenas unos pocos ejemplares. El fracaso comercial fue evidente. Pero en esas páginas estaba la semilla de algo más grande. Y entonces llegó la decisión que cambiaría todo. Mientras Charlotte trabajaba en lo que sería Jane Eyre y Anne desarrollaba Agnes Grey, Emily comenzó a escribir una historia que no se parecía a nada de su tiempo. No buscaba complacer, no buscaba moralejas claras, buscaba explorar la pasión en su forma más cruda, casi salvaje. Trabajaba en silencio, con disciplina férrea, escribiendo en la mesa del comedor mientras la vida familiar continuaba alrededor. El resultado fue Cumbres borrascosas, publicada en 1847 bajo el nombre de Ellis Bell. Aquella novela, ambientada en los páramos de Yorkshire, no era una historia romántica convencional, era un estudio brutal del amor obsesivo, del resentimiento que atraviesa generaciones, de la venganza como herencia emocional. Sus personajes no eran modelos de virtud, eran complejos, contradictorios, a veces crueles. Heathcliff y Catherine no amaban con dulzura, amaban con furia. Su vínculo trascendía lo físico y rozaba lo metafísico. Catherine declara que su amor por Heathcliff es como las rocas eternas bajo la tierra. Esa intensidad, esa ausencia de concesiones morales, desconcertó a los lectores victorianos. La crítica inicial fue dura. Algunos reseñistas calificaron la novela de vulgar, grotesca, incluso inmoral. No entendían cómo una mente supuestamente femenina podía concebir personajes tan oscuros. Hubo quienes asumieron que el autor debía ser un hombre, quizá incluso brutal o perturbado. Lo que no podían imaginar era que detrás de aquella historia estaba una mujer que rara vez abandonaba su pequeño pueblo. Lo fascinante es que Emily nunca se defendió públicamente. No escribió cartas justificando su obra. No buscó explicar sus intenciones. Permaneció en silencio, como si supiera que el tiempo sería su verdadero crítico. Mientras tanto, el éxito de Jane Eyre comenzaba a revelar la identidad de Currer Bell. La atención literaria se centraba en Charlotte. Emily parecía permanecer en la sombra, casi indiferente al reconocimiento. Pero quienes leyeron Cumbres borrascosas con atención comprendieron que allí había algo radicalmente nuevo. Una estructura narrativa innovadora con múltiples narradores. Una psicología adelantada a su tiempo. Una naturaleza que no era fondo decorativo, sino espejo emocional. Hay un dato revelador. Emily no realizó grandes revisiones tras la publicación inicial. Creía en la integridad de su visión. No suavizó a sus personajes para agradar. No añadió moralizaciones para tranquilizar conciencias. Esa coherencia absoluta con su impulso creativo es parte de su grandeza. Sin embargo, la vida personal comenzaba a oscurecerse aún más. Branwell, debilitado por el abuso de sustancias, empeoraba rápidamente. Las discusiones en la casa eran frecuentes. La salud de todos se resentía. La atmósfera era tensa, cargada de preocupación constante. En medio de ese caos, Emily seguía caminando por los páramos cada día, acompañada de su perro Keeper. Esos paseos eran su equilibrio. Allí encontraba claridad. Allí el viento parecía reafirmarle que su obra no necesitaba aprobación inmediata. Lo que nadie sabía era que el tiempo se estaba agotando. La tormenta literaria ya había sido desatada, pero su creadora no tendría oportunidad de presenciar la magnitud de su impacto. Lo que había comenzado como un acto íntimo de expresión pronto se convertiría en legado eterno. Pero antes, la tragedia final estaba a punto de tocar la puerta de la rectoría, con una fuerza devastadora.
Hay años que pasan sin dejar huella, y hay otros que lo arrasan todo. Para Emily, 1848 no fue simplemente un año, fue un descenso implacable hacia la oscuridad. La casa de Haworth, que ya había conocido la muerte demasiado de cerca, estaba a punto de convertirse en escenario de una tragedia que cambiaría el destino de las hermanas para siempre. El primero en caer fue Branwell. Su deterioro ya no podía ocultarse. El alcohol y el opio habían consumido su talento y su energía. Los episodios de delirio eran cada vez más frecuentes. La familia vivía en un estado constante de tensión, como si una chispa pudiera encender el desastre en cualquier momento. Y esa chispa llegó el 24 de septiembre de 1848, cuando Branwell murió a los 31 años, oficialmente de bronquitis crónica, agravada por tuberculosis, aunque su adicción fue un factor determinante en su colapso físico. Se dice que Emily no lloró en público. No porque no sintiera dolor, sino porque su forma de sufrir era silenciosa, interna, casi mineral. Había defendido a su hermano incluso cuando todo indicaba que estaba perdido. Lo había protegido, enfrentado y acompañado hasta el final. Ahora la casa se sentía más vacía, pero también más pesada. Y entonces ocurrió lo impensable. Durante el funeral de Branwell, bajo el frío cortante del otoño, Emily contrajo un resfriado severo. En una época en que la tuberculosis era común y devastadora, ese resfriado se convirtió rápidamente en algo más grave. La tos persistente, la fiebre y el debilitamiento físico eran señales claras, pero Emily se negó a aceptar ayuda médica. Aquí emerge uno de los rasgos más impactantes de su carácter: su obstinación absoluta. Se negó a ver a un doctor. Rechazó tomar medicamentos. Continuó realizando tareas domésticas como si nada estuviera ocurriendo. Caminaba por los páramos incluso cuando su respiración era dolorosa. Charlotte observaba con angustia cómo su hermana se consumía día tras día, pero Emily mantenía un control férreo sobre su propia voluntad. Hay testimonios que describen su negativa a reconocer la gravedad de su enfermedad. No era ignorancia, era una especie de desafío. Como si admitir debilidad fuera traicionar la fuerza que había cultivado toda su vida. La tuberculosis avanzaba sin misericordia. En noviembre, su estado ya era alarmante. Estaba extremadamente delgada, pálida, con ataques de tos que la dejaban sin aire. Aún así, seguía ayudando en la cocina. Seguía levantándose temprano. Seguía comportándose como si el cuerpo no importara. Lo más estremecedor es que, según relatos de Charlotte, el 19 de diciembre de 1848, la mañana de su muerte, Emily se levantó de la cama, se vistió sola y comenzó sus tareas habituales. Poco después, colapsó. Murió ese mismo día, a los 30 años. 30 años. Una vida intensísima, pero brevísima. No hubo grandes discursos finales, no hubo reconciliaciones dramáticas. Su partida fue tan austera como su carácter. Fue enterrada en la iglesia de San Miguel y todos los ángeles en Haworth, la misma que había sido parte constante de su paisaje vital. La misma cuya torre había visto desde la ventana de su infancia. El ciclo se cerraba en el mismo lugar donde había comenzado. Pero la tragedia no terminó ahí. Apenas 5 meses después, Anne también moriría de tuberculosis. Charlotte quedaría como la única hermana sobreviviente. La rectoría, antes llena de voces creativas y discusiones literarias, se convirtió en un espacio de ecos y recuerdos. Y sin embargo, algo extraordinario estaba ocurriendo en paralelo. Mientras Emily era enterrada con relativa discreción, Cumbres Borrascosas comenzaba lentamente a ser reevaluada. Los lectores que inicialmente la habían rechazado empezaban a percibir su complejidad psicológica y su fuerza estructural. La crudeza que había escandalizado ahora se interpretaba como valentía artística. Charlotte, profundamente afectada por la pérdida, se encargó de una nueva edición de la novela en 1850, revelando finalmente que Ellis Bell era una mujer, su hermana Emily. En el prefacio, Charlotte intentó explicar la naturaleza reservada y poderosa de su hermana, describiéndola como más fuerte que ella misma, más firme, casi inflexible en sus principios.
Lo irónico es que Emily nunca supo la magnitud de su impacto. Nunca vio su nombre reivindicado. Nunca presenció cómo su única novela se convertiría en una de las obras más influyentes de la literatura inglesa. Murió creyendo que su libro había sido recibido con frialdad y crítica. Pero el tiempo, ese juez implacable, tenía otros planes. La joven que escuchaba hablar al viento ahora se había convertido en parte de él. Su voz no se extinguió, se expandió, y lo que parecía un final prematuro estaba a punto de transformarse en una inmortalidad inesperada. La ironía más cruel de la historia literaria es esta. A veces, el genio necesita morir para ser comprendido. Cuando Emily fue enterrada en diciembre de 1848, no hubo multitudes llorando a una autora revolucionaria. No hubo titulares celebrando una mente adelantada a su tiempo. Solo un pequeño círculo de familiares y vecinos, un ataúd descendiendo a la tierra húmeda de Haworth y una novela incomprendida circulando tímidamente entre lectores desconcertados. Pero algo comenzó a cambiar. Tras su muerte, fue Charlotte Brontë quien asumió la responsabilidad de preservar y defender el legado de su hermana. En 1850, escribió un prefacio para una nueva edición de Cumbres Borrascosas, revelando que el enigmático Ellis Bell era en realidad Emily. En ese texto, Charlotte describió el carácter reservado, casi inaccesible de su hermana. Intentó explicar su dureza, su independencia, su aparente frialdad. Lo hizo con amor, pero también con cierta incomprensión, porque incluso quienes vivieron bajo el mismo techo nunca penetraron del todo el núcleo ardiente de Emily. La revelación de que la novela había sido escrita por una mujer cambió la percepción crítica. Algunos lectores se mostraron aún más escandalizados, otros fascinados. ¿Cómo podía una joven que apenas había salido de su pueblo concebir una historia tan brutal, tan psicológicamente compleja? La pregunta comenzó a repetirse en círculos literarios. Lo que inicialmente había sido tachado de grotesco empezó a ser analizado con mayor profundidad. La estructura narrativa de Cumbres Borrascosas, con sus múltiples voces y saltos temporales, fue reconocida como innovadora. La intensidad emocional, antes considerada excesiva, empezó a entenderse como una exploración radical del amor, como fuerza destructiva y trascendente. Heathcliff dejó de ser simplemente un villano para convertirse en uno de los personajes más complejos de la literatura inglesa. Catherine dejó de verse como caprichosa para interpretarse como símbolo de un espíritu que se niega a dividirse entre pasión y conveniencia social. La novela, lentamente, comenzó a ocupar un lugar central en el canon. Sin embargo, la inmortalidad literaria no llegó de golpe. Fue un proceso gradual. Durante décadas la obra fue debatida, criticada y defendida. En la segunda mitad del siglo XIX, cuando la novela realista dominaba el panorama literario, Cumbres Borrascosas parecía una anomalía. No encajaba, no moralizaba de forma clara, no ofrecía redenciones fáciles, pero precisamente esa resistencia a encajar la volvió eterna. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, con el auge del psicoanálisis y nuevas corrientes críticas, la novela fue reinterpretada como una obra adelantada a su tiempo. La intensidad obsesiva de sus personajes comenzó a verse como un estudio profundo de la mente humana. Emily, que nunca había leído a Freud ni conocido las teorías modernas sobre el inconsciente, había capturado algo esencial sobre el deseo y la autodestrucción. Mientras tanto, la casa parroquial de Haworth empezó a atraer visitantes. Lectores curiosos querían ver el lugar donde aquella historia salvaje había sido concebida. Los páramos dejaron de ser simplemente paisaje rural y se convirtieron en territorio mítico. Caminar por ellos era para muchos una forma de acercarse a la esencia de la autora. Hay un dato que estremece. Durante su vida, Emily publicó solo un libro de poemas y una novela. Nada más. No dejó una producción extensa. No escribió memorias. No concedió entrevistas. Su legado literario cabe en un volumen relativamente pequeño. Y sin embargo, ese volumen ha sido suficiente para garantizarle un lugar permanente en la historia.
La brevedad de su obra intensifica su aura. Es como si toda su energía creativa se hubiera concentrado en una única explosión. En el siglo XX, Cumbres Borrascosas fue adaptada al teatro, al cine y a la televisión en múltiples ocasiones. Cada generación encontró en la historia un espejo distinto. Algunas versiones suavizaron la brutalidad original, otras intentaron recuperar su oscuridad esencial, pero ninguna logró agotar su significado. Lo fascinante es que Emily, quien evitaba la vida social y rechazaba la exposición pública, terminó convirtiéndose en figura central de la literatura inglesa. Su imagen, austera y enigmática, contrasta con la intensidad volcánica de su obra. Esa contradicción alimenta el mito. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Fue consciente, en sus últimos días, de que había creado algo destinado a perdurar? ¿O murió creyendo que su novela era un fracaso incomprendido? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que el viento de los páramos sigue soplando. Y cada vez que alguien abre Cumbres Borrascosas y siente esa mezcla de fascinación y perturbación, Emily vuelve a respirar. Pero la historia aún no termina. Porque detrás del mito literario hay detalles menos conocidos, curiosidades inquietantes y aspectos de su personalidad que desafían incluso la imagen romántica que el tiempo ha construido. La mujer silenciosa de Haworth todavía guarda secretos. Existe una tentación peligrosa cuando una figura se convierte en leyenda. Simplificarla. Transformarla en símbolo puro. Convertirla en estatua. Pero la verdadera Emily no fue una sombra etérea caminando entre la niebla. Fue carne, carácter, contradicción. Y cuanto más se examina su vida, más compleja se vuelve la figura que el tiempo intentó domesticar. Tras su muerte, la imagen pública que comenzó a formarse estuvo profundamente influenciada por el relato de Charlotte Brontë. Charlotte, en su afán por proteger la memoria de su hermana, la describió como fuerte, reservada, casi severa, y lo era. Pero también había en ella una intensidad emocional que no siempre era visible en la superficie. Quienes la conocieron hablaban de su extraordinaria fuerza física. Caminaba largas distancias por los páramos sin mostrar fatiga. Era capaz de dominar a su imponente perro Keeper con una sola mirada. Tenía una resistencia poco común para la época, especialmente en una mujer que vivía bajo normas sociales restrictivas. Esa fortaleza corporal parece casi simbólica cuando se piensa en la energía salvaje que impregna su escritura. Un dato curioso que suele sorprender es su dominio del piano. Emily era una excelente pianista. Tocaba con pasión, a veces con tal intensidad que parecía estar descargando emociones contenidas en cada nota. La música era otro canal de expresión para aquello que no verbalizaba en sociedad. En la rectoría, su interpretación podía llenar el espacio con una fuerza que contrastaba con su habitual silencio. También era una excelente ama de casa. Cocinaba pan, cosía, realizaba tareas domésticas con disciplina rigurosa. Esta dualidad desconcierta. La autora de una de las novelas más turbulentas de la literatura inglesa era al mismo tiempo una mujer profundamente implicada en la vida cotidiana. No había en ella desprecio por lo doméstico. Simplemente no permitía que eso definiera su identidad completa. Su espiritualidad también ha sido objeto de debate. Hija de un clérigo anglicano, creció en un ambiente religioso. Sin embargo, muchos de sus poemas revelan una relación más directa con lo divino a través de la naturaleza que mediante la doctrina institucional. Algunos estudiosos sugieren que su visión rozaba el misticismo. En sus versos, el alma parece fundirse con el viento, con la tierra, con algo eterno que no necesita intermediarios. Hay otro aspecto menos romántico y profundamente humano. Su carácter podía ser abrupto. No toleraba la superficialidad. Si consideraba que alguien era falso o trivial, simplemente se retiraba. No buscaba agradar. Esta actitud pudo haber limitado su círculo social, pero también preservó su integridad. En 1850, cuando Charlotte preparó la nueva edición de Cumbres Borrascosas, realizó algunos ajustes menores de puntuación y gramática, pero el núcleo permaneció intacto.
Esa fidelidad demuestra el respeto que incluso su hermana sentía por la potencia original del texto. Con el tiempo, la crítica comenzó a ver en Emily una precursora del modernismo por su estructura narrativa compleja y su exploración psicológica. La casa parroquial de Haworth, convertida hoy en museo, conserva objetos personales que acercan al visitante a la mujer real: su escritorio, cartas, manuscritos. Ver su letra firme y decidida produce una sensación extraña. No es la caligrafía frágil que algunos imaginarían. Es clara, segura, sin adornos innecesarios. Hay un detalle trágico que intensifica su mito. Muchos de los poemas del mundo imaginario de Gondal se perdieron. Solo sobreviven fragmentos. ¿Cuántas historias quedaron en cuadernos extraviados? ¿Cuántas pasiones nunca leídas se desvanecieron con el tiempo? Esa pérdida añade una dimensión fantasmal a su legado. Y sin embargo, a pesar de las lagunas biográficas, algo permanece nítido: su coherencia absoluta consigo misma. No adaptó su voz para complacer tendencias. No buscó suavizar la crudeza de su visión. En una era donde la reputación femenina podía destruirse por un rumor, publicó una obra que desafiaba frontalmente las expectativas morales. Lo más fascinante es que no dejó declaraciones teóricas explicando su arte. No redactó manifiestos. No justificó su estética. Su única defensa fue la obra misma. Con el paso de los años, estudios críticos han interpretado Cumbres Borrascosas desde múltiples perspectivas: feminista, psicoanalítica, estructuralista. Cada lectura revela nuevas capas, y cada generación parece descubrir algo distinto en esas páginas. Pero quizás la clave para entenderla no esté en teorías complejas, sino en una imagen sencilla. Una mujer caminando sola por los páramos, respirando aire frío, dejando que el viento golpee su rostro mientras ideas intensas se arremolinan en su mente. La leyenda creció. El mito se consolidó. Pero en el centro de todo sigue estando esa figura solitaria, indómita, irreductible. Y aún queda por explorar cómo su influencia atravesó océanos, inspiró movimientos artísticos y transformó la manera en que entendemos la pasión en la literatura. Porque la historia de Emily no terminó con su muerte. Apenas comenzó. Hubo un momento en que Cumbres Borrascosas dejó de pertenecer al siglo XIX. Fue como si la historia se desprendiera de su contexto victoriano y comenzara a caminar sola a través del tiempo. Lo que en 1847 había sido considerado extraño, incómodo y casi inmoral, empezó a adquirir una dimensión universal, y con cada nueva generación, la figura de Emily Brontë se hacía más grande, más influyente, más inevitable. A finales del siglo XIX, el gusto literario había cambiado. El realismo dominaba, pero los lectores también comenzaban a interesarse por la psicología profunda de los personajes. Fue entonces cuando Cumbres Borrascosas empezó a leerse no solo como una historia de amor trágico, sino como una exploración radical del deseo, del resentimiento y de la identidad fracturada. Heathcliff dejó de ser simplemente cruel. Se convirtió en símbolo de exclusión social y furia contenida. Catherine dejó de parecer caprichosa. Se reveló como una mujer desgarrada entre el deber y la pasión absoluta. Con el siglo XX llegaron nuevas corrientes críticas. El auge del psicoanálisis ofreció herramientas para interpretar la intensidad casi enfermiza de los vínculos en la novela. La relación entre Catherine y Heathcliff comenzó a analizarse como una fusión de identidades, una negación de límites individuales. Era una historia que hablaba de obsesión, de trauma, de herencias emocionales que atraviesan generaciones. Y mientras la Academia debatía, el público descubría la novela a través de adaptaciones. En 1939, Hollywood estrenó una versión cinematográfica protagonizada por Laurence Olivier y Merle Oberon. Aunque suavizaba muchos aspectos oscuros de la obra original y omitía la segunda generación de personajes, la película consolidó la historia como mito romántico. Pero el romanticismo edulcorado no era fiel al espíritu feroz que Emily había concebido. Aún así, la adaptación abrió las puertas a nuevas interpretaciones. Con el paso de las décadas, Cumbres Borrascosas
fue adaptada repetidamente al cine y la televisión. Algunas versiones intentaron recuperar su brutalidad original. Otras insistieron en el enfoque romántico. Cada intento revelaba algo distinto, pero ninguno lograba agotar la fuerza primigenia del texto. La influencia de Emily no se limitó a la literatura. En 1978, la cantante Kate Bush lanzó la canción Wuthering Heights, inspirada directamente en la novela. Fue un éxito rotundo en el Reino Unido. Lo fascinante es que Bush escribió la canción tras leer el libro a los 18 años. La voz aguda y casi espectral, con la que interpretó la perspectiva de Catherine, pareció capturar la dimensión fantasmal de la obra. Más de un siglo después de su publicación, la historia seguía encendiendo imaginaciones. En el ámbito académico, críticos feministas comenzaron a reconsiderar la novela como un desafío a las normas patriarcales victorianas. Catherine no era simplemente una mujer atrapada entre dos hombres, era una figura que rechazaba la división entre identidad social y deseo interior. La rabia de Heathcliff podía leerse como respuesta a la marginación de clase y origen. La novela adquiría así nuevas capas políticas. Lo más sorprendente es que Emily, quien apenas publicó una obra extensa, terminó influyendo en generaciones de escritores posteriores. Autores modernistas admiraron su estructura narrativa audaz. Novelistas contemporáneos siguen reconociendo su capacidad para retratar emociones extremas sin concesiones morales. La casa parroquial de Haworth se convirtió oficialmente en museo en el siglo XX. Hoy, miles de visitantes cruzan sus puertas cada año. Caminan por las mismas habitaciones donde Emily escribió, observan su escritorio, imaginan el sonido del viento golpeando las ventanas. El lugar se transformó en santuario literario, y sin embargo, el misterio permanece intacto. ¿Por qué una mujer que vivió casi toda su vida en un pequeño pueblo, que no buscó fama ni reconocimiento, logró crear una obra que desafía el paso del tiempo? Tal vez la respuesta esté en su negativa a suavizar la verdad emocional. No escribió para agradar. Escribió para explorar lo que otros temían nombrar. La eternidad de su novela no se debe solo a la historia que cuenta, sino a la intensidad con que está contada. Hay en sus páginas una energía casi elemental, como si la naturaleza misma narrara. El viento, la tormenta, la tierra árida de los páramos no son simples escenarios, son fuerzas activas que moldean el destino de los personajes. Cada lector que regresa a Cumbres Borrascosas encuentra algo nuevo, una frase que antes pasó desapercibida, un gesto que adquiere significado distinto con la experiencia. Es una obra que crece con quien la lee. Y así, la joven que murió viendo cómo su novela había sido recibida con frialdad, terminó convirtiéndose en autora de uno de los textos más estudiados, adaptados y debatidos de la literatura universal. Pero aún hay un aspecto por explorar. Más allá de la influencia cultural y académica, existe la dimensión íntima del legado, cómo su figura se transformó en símbolo de libertad creativa y resistencia silenciosa. Porque Emily no solo dejó un libro eterno, dejó un modelo de integridad artística que sigue desafiando a quienes intentan domesticar el arte. No levantó pancartas, no pronunció discursos incendiarios, no participó en movimientos públicos. Y sin embargo, con una sola novela, Emily Brontë desafió el orden moral, social y literario de su tiempo. Su rebeldía no fue estridente, fue interior. Y precisamente por eso resultó tan poderosa. En pleno siglo XIX, la mujer ideal victoriana debía ser dócil, religiosa, dedicada al hogar y emocionalmente contenida. La literatura escrita por mujeres, cuando era aceptada, debía reforzar valores morales claros. Pero Cumbres Borrascosas no ofrecía consuelo. No presentaba heroínas virtuosas ni villanos fáciles de condenar. Mostraba pasiones que desbordaban las normas sociales. Mostraba amor como posesión, como fusión, como condena. Esa radicalidad convirtió a Emily, con el paso del tiempo, en un símbolo de independencia creativa. Las críticas iniciales que acusaban la novela de brutalidad o falta de moral revelan más sobre la época que sobre la autora.
Lo que realmente perturbaba era que una mujer hubiera imaginado un universo donde la emoción no pedía permiso a la sociedad. Catherine no acepta dividirse entre lo que siente y lo que debe sentir. Heathcliff no busca redención social, busca intensidad absoluta. En el siglo XX, especialmente con el auge del pensamiento feminista, la figura de Emily comenzó a reinterpretarse como ejemplo de resistencia. No porque escribiera manifiestos, sino porque se negó a suavizar su visión para encajar. Su negativa a adaptar su obra a expectativas externas se convirtió en un acto profundamente político, aunque ella nunca lo formulara así. Pero su rebeldía no se limitaba al papel. En la vida cotidiana también rompía esquemas. No mostró interés en el matrimonio, a pesar de que para una mujer de su tiempo era casi la única vía de seguridad económica. No buscó establecerse en centros culturales más grandes. Cuando tuvo la oportunidad de permanecer en Bruselas, eligió regresar a Haworth. Eligió el aislamiento creativo antes que la aprobación social. Esa decisión es fascinante. En lugar de perseguir redes literarias o contactos influyentes, prefirió caminar por los páramos y escribir desde su propio centro emocional. La modernidad valora la autopromoción. Emily practicaba la autosuficiencia artística. Incluso su relación con la naturaleza adquiere una dimensión simbólica. Los páramos de Yorkshire no eran jardines ordenados. Eran espacios abiertos, indómitos, a veces inhóspitos. Ese paisaje refleja la energía de su obra. La tormenta no es metáfora delicada, es fuerza desatada. Al elegir ese escenario como corazón de su novela, estaba afirmando que la emoción humana puede ser tan salvaje como el viento que azota la tierra. Hay un detalle que subraya su integridad. Nunca intentó escribir una segunda novela. No adaptó su estilo para hacerlo más accesible. No buscó repetir fórmulas. Escribió lo que necesitaba escribir. Y cuando la enfermedad la alcanzó, no dejó proyectos inconclusos que revelen ambición desmedida. Su obra es compacta, concentrada, coherente. En tiempos recientes, estudios literarios han resaltado cómo su narrativa rompe con estructuras lineales tradicionales. El uso de narradores múltiples, la complejidad temporal y la ambigüedad moral anticipan técnicas que serían celebradas décadas después por escritores modernistas. Esa innovación no fue producto de círculos intelectuales urbanos, sino del trabajo silencioso en una rectoría rural. Y aquí surge otra paradoja poderosa. Emily, que evitaba la exposición pública, terminó convirtiéndose en figura central del imaginario romántico. Su retrato, serio y enigmático, pintado por Branwell Brontë, se reproduce en libros, carteles y museos. Pero cuanto más se populariza su imagen, más difícil resulta encasillarla. No fue solo escritora romántica. No fue únicamente figura gótica. No fue simplemente hermana de Charlotte. Fue una artista con visión propia, capaz de crear un universo literario autosuficiente. Hoy, en aulas universitarias y clubes de lectura, su nombre provoca debates apasionados. Algunos lectores aman Cumbres Borrascosas con devoción absoluta. Otros la rechazan por su intensidad incómoda. Y ese desacuerdo es, quizás, la prueba más clara de su vigencia. Las obras verdaderamente vivas no generan consenso, generan discusión. La rebeldía de Emily no fue espectáculo, fue coherencia, fue fidelidad a una voz interior que no admitía censura externa. Y mientras su figura se consolida como símbolo de independencia artística, queda aún un capítulo por explorar. El eco íntimo, casi espiritual, que su obra deja en quienes se atreven a sumergirse en ella sin prejuicios. Porque más allá del mito, la crítica y la historia, hay algo profundamente humano en su legado. Un susurro que sigue viajando, con el viento. Si llegaste hasta este punto del video y aún no te has suscrito, este es el momento. Activa las notificaciones, déjanos un comentario, cuéntanos qué piensas de este personaje, cuál te gustaría ver en un próximo video, o simplemente salúdanos. Ese pequeño gesto hace una gran diferencia y nos ayuda a seguir creando contenido para ti. Gracias por eso. Continuemos entonces, con la narración. Algunas voces se desvanecen con el paso del tiempo. Otras se transforman en susurros persistentes que atraviesan generaciones.
La de Emily Brontë pertenece a estas últimas. No porque escribiera extensamente, no porque acumulara reconocimiento en vida, sino porque tocó una fibra humana tan profunda que sigue vibrando casi 2 siglos después. Leer Cumbres Borrascosas. Hoy no es un ejercicio arqueológico, es una experiencia emocional intensa. Muchos lectores modernos se sorprenden al descubrir que la novela no ofrece héroes tradicionales ni moralejas tranquilizadoras. En una época que busca redención narrativa y crecimiento personal, la obra de Emily mantiene su ambigüedad feroz. No promete sanación fácil, no suaviza el dolor, presenta la pasión como fuerza elemental, capaz de elevar y destruir al mismo tiempo. Y ahí reside su permanencia. Cada generación proyecta sus propias inquietudes sobre el texto. En el siglo XX, la crítica psicoanalítica vio en Heathcliff y Catherine una fusión de identidades que desafiaba los límites del yo. La crítica marxista encontró tensiones de clase y resentimiento social. El feminismo exploró la lucha interna de Catherine entre deseo y convención. La teoría poscolonial examinó la figura de Heathcliff como outsider marginado. La novela se convirtió en espejo múltiple. Pero más allá de las interpretaciones académicas, existe el lector individual. Ese lector que, en una noche silenciosa, siente que algo en esas páginas lo confronta directamente. Porque Emily no escribió personajes planos. Escribió emociones extremas que muchos temen reconocer en sí mismos. La obsesión, el orgullo, el deseo de pertenecer a alguien de forma absoluta, el rencor que no se extingue con el tiempo. Esas emociones no pertenecen al siglo XIX. Siguen latiendo en el presente. Incluso el paisaje de los páramos continúa fascinando. Muchos visitantes viajan a Haworth no solo para conocer la antigua rectoría, sino para caminar por la extensión abierta donde el viento parece no tener fin. Allí, el entorno físico se convierte en experiencia sensorial que ayuda a comprender la intensidad de la novela. El clima, la soledad, la vastedad del horizonte explican más que cualquier análisis crítico. Hay testimonios de lectores que afirman haber odiado el libro en una primera lectura, para luego amarlo años después. Esa transformación revela algo esencial. Cumbres Borrascosas no es complaciente. Exige madurez emocional. Exige tolerar incomodidad. Exige aceptar que el amor puede ser oscuro. El eco de Emily también se percibe en escritores contemporáneos que exploran relaciones complejas y moralmente ambiguas. Aunque no siempre se la mencione explícitamente, su huella está presente en narrativas que se atreven a retratar la intensidad sin filtros. Lo más asombroso es que todo ese legado nace de una vida breve y aparentemente aislada. Emily no viajó por el mundo acumulando experiencias exóticas. No participó en círculos literarios prestigiosos. Su universo era pequeño en geografía, pero inmenso en imaginación. Y quizá ahí radica una lección silenciosa. La profundidad artística no depende de la extensión del escenario, sino de la intensidad con que se observa. Emily observó su entorno inmediato con tal atención emocional que lo convirtió en territorio mítico. También hay algo profundamente humano en el hecho de que nunca supiera la magnitud de su impacto. Murió sin ver su obra reivindicada, sin recibir elogios multitudinarios, sin imaginar que siglos después su nombre sería pronunciado en aulas de todo el mundo. Ese desconocimiento añade una capa de melancolía a su historia, pero también subraya su integridad. No escribió para la gloria futura, escribió porque necesitaba escribir. El viento sigue soplando en Haworth, golpea las colinas, atraviesa los páramos y se cuela entre las piedras antiguas como si llevara un mensaje imposible de descifrar del todo. Y cada vez que alguien pronuncia su nombre, es como si ese viento respondiera. Porque Emily no se convirtió en estatua ni en reliquia literaria. Se convirtió en fuerza. Vivió apenas 30 años. Publicó una sola novela. No buscó fama. No construyó una carrera pública. No defendió su obra ante los críticos. Y sin embargo,
Logró algo que escritores con bibliografías extensas nunca alcanzan: crear una obra que parece respirar por sí sola. Su vida estuvo marcada por la pérdida desde la infancia, la muerte de su madre, la partida temprana de sus hermanas mayores, la autodestrucción de Branwell, la enfermedad constante rondando la rectoría. Creció mirando el cementerio desde la ventana. Y quizá por eso comprendió desde muy temprano que la existencia es frágil, pero las emociones pueden ser eternas. En su adolescencia, mientras otros buscaban aceptación social, ella construía reinos imaginarios. En su juventud, mientras el mundo exigía docilidad femenina, ella escribía sobre pasiones que desafiaban la moral de su tiempo. En su adultez breve, mientras la crítica la juzgaba con incomodidad, ella permanecía en silencio, firme en su visión. Su muerte fue coherente con su carácter. No dramática en palabras, sino en dignidad. Se negó a someter su cuerpo enfermo a tratamientos que no deseaba. Caminó hasta donde pudo. Trabajó hasta el final. Murió como había vivido, sin concesiones. Pero el verdadero clímax de su historia no está en su fallecimiento. Está en lo que ocurrió después. Cumbres Borrascosas sobrevivió a la incomprensión inicial. Sobrevivió a las lecturas simplistas. Sobrevivió a las adaptaciones que intentaron suavizar su brutalidad. Y hoy ocupa un lugar central en la literatura universal. No como novela romántica convencional, sino como exploración radical del deseo, del orgullo y de la imposibilidad de separar el alma de aquello que ama. Heathcliff y Catherine siguen caminando por los páramos imaginarios de cada lector. Siguen discutiendo, amando, destruyéndose. Siguen recordándonos que el amor no siempre es ternura, a veces es incendio. Y en ese incendio está la esencia de Emily. Hay algo profundamente conmovedor en pensar que nunca fue plenamente consciente de su impacto. Murió creyendo que su obra había sido recibida con reservas. Nunca vio su nombre convertido en referencia obligada. Nunca supo que generaciones futuras analizarían cada línea, cada símbolo, cada silencio. Pero quizás eso no importa, porque la grandeza auténtica no necesita testigos inmediatos, necesita verdad. Y Emily escribió con una verdad tan intensa que el tiempo no pudo apagarla. Hoy, su antigua casa en Haworth es museo. Sus manuscritos se conservan como tesoros. Sus poemas se estudian. Su novela se adapta, se reinterpreta, se discute. Pero más allá de los homenajes, lo que permanece es esa sensación visceral al leerla. Esa impresión de estar frente a algo que no fue diseñado para agradar, sino para sacudir. Emily no fue una escritora prolífica, fue una escritora absoluta. Su historia nos recuerda que no se necesita una vida larga para dejar huella profunda. No se necesita reconocimiento inmediato para construir eternidad. A veces basta con una obra honesta, escrita sin miedo, en una habitación pequeña, azotada por el viento. Y tal vez ahí esté el verdadero legado. No solo en las páginas impresas, no solo en los análisis académicos, sino en la valentía silenciosa de crear sin traicionar la propia voz. Cuando el lector cierra Cumbres Borrascosas y queda con una sensación de inquietud, de belleza oscura, de emoción difícil de nombrar, Emily vuelve a existir. En ese instante íntimo, la mujer que caminaba sola por los páramos deja de ser figura histórica y se convierte en presencia viva. Al final, no fue la fama la que la hizo inmortal. Fue su negativa a suavizar la tormenta interior que llevaba dentro. Y mientras el viento siga soplando en Haworth, mientras alguien sienta que el amor puede ser tan feroz como eterno, el eco de Emily Bronte seguirá viajando, indomable, por la historia. Su cuerpo descansa bajo tierra inglesa. Pero su voz se volvió viento,